se le venían los otros delitos que estaba cometiendo. Es que, mire, Ana Cristina mencionaba un libro que era Los jinetes de la cocaína, para conocer esta historia de quienes no la vivimos realmente estando presentes, Jennifer, como usted y yo, porque éramos muy niñas. Pero lo cierto es que el narcotráfico y las historias de los carteles de la mafia, pues sí generan mucho interés por parte de la población, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Pues no en vano, mire Netflix con Narcos, que fue súper exitosa esta serie, y en donde pues ahí estábamos nosotros los colombianos puestos en el ojo del mundo entero. A más de uno le pasó cuando uno decía, ay, ¿de dónde eres? Y le decían, y uno decía de Colombia, ay, Narcos. Entonces sí genera pues mucha intriga lo que pasaba con los narcotraficantes y con los carteles de la droga. Y Ana Cristina mencionaba Los jinetes de la cocaína, que es ese libro, claro, obligado para entender pues muchas cosas de ese pasado oscuro que también tiene nuestra nación. Y por eso me parece que vale la pena saludar al periodista y escritor Fabio Castillo, el autor de ese libro. Fabio, bienvenido, gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación, pues en el marco de la noticia que se conoció ayer, que Fabio Ochoa pues volverá a Colombia. Muchas gracias, encantado de poderles apoyar en lo que pueda. Desde luego, el tema del narcotráfico pretende ser un tema marginal en Colombia por parte de los periodistas, cuando en realidad es basal, es central a toda la explicación de muchos de los fenómenos que vivimos en la política, en los negocios y sobre todo en el gobierno. Entonces, tenemos que tener muy claro al fenómeno al que enfrentamos y quiénes son los actores reales en esa operación para poder tomar actitudes frente a él. Y por eso le pregunto, ¿qué significa? Mejor dicho, porque hay quienes no estábamos vivos cuando hubo todo el fenómeno de Fabio Ochoa, pero el hecho de que vuelva uno de los grandes capos del narcotráfico a Colombia, que es lo que se conoció ayer después de ser deportado de los Estados Unidos por haber cumplido su condena, ¿eso qué impacto, qué significa en la Colombia actual? Pues es la demostración de la impunidad en Colombia, porque los Ochoa son famosos por varios fenómenos, entre otras cosas, por la creación del primer escuadrón paramilitar grande que hubo en Colombia, que se llamó Muerte a Secuestradores, que era una organización que se puso al descubierto en el año 83, más o menos, 1983, y era que el M-19, a través de un poco de banqueros colombianos que tenían bancos en Miami, llamaban a la guerrilla, a los del M-19. El M-19 fue prácticamente la organización guerrillera que inició los secuestros reivindicativos económicos en Colombia, con la cara de secuestro político. Y en Panamá era donde los narcos manejaban su dinero, porque allí estaba el presidente, el dictador Manuel Antonio Noriega, que les cobraba una comisión por cada dólar que les lavaba. Entonces, los banqueros colombianos le contaban a los guerrilleros del M-19 quiénes eran los colombianos que estaban manejando gigantescas cantidades de dinero en efectivo, y ellos en Colombia se secuestraban a los narcotraficantes. Eso dio lugar a la creación, a la respuesta de la mafia, la creación de Muerte a Secuestradores más, y la reacción fue que los narcotraficantes secuestraban a su vez a los miembros del M-19, los amarraban en postes y los dejaban con letreros explicando por qué los habían asesinado. Pero qué paradoja entonces con esto que usted cuenta, Fabio. Perdona, Camila, termina. Y eso termina en que para poder concretar esas operaciones de secuestro participaban militares y policías. Entonces es la creación de los grupos paramilitares en su esencia. Y ahora sí, claro, perdona, disculpa. Por eso le digo que
que qué paradoja con esto que usted está con esto que usted está explicando y contando, que precisamente Fabio Ochoa regrese al país cuando está de presidente un integrante del M-19, y que de hecho ayer discutíamos sobre el homenaje que le hicieron a Pepe Mujica, el presidente Gustavo Petro, en donde apareció precisamente la bandera de ese grupo guerrillero. Que precisamente regrese Fabio Ochoa al país cuando es presidente Gustavo Petro, un exmiembro de esa guerrilla. Bueno, eso sí no es más que una desafortunada coincidencia para el país, no para Petro, pero porque pues Fabio Ochoa ya cumplió su condena, ¿no? Entonces pues tiene que quedar libre. El problema que yo veo de fondo ahí es que nadie le ha perseguido los ingentes recursos que maneja el clan Ochoa. Acuérdate que el clan Ochoa eran el papá y 3 hermanos. Claro, es que a eso iba, Fabio, precisamente esa pregunta. Fabio, pero iba precisamente esa pregunta sobre los... Sí, es que sobre los recursos de los Ochoa le quería preguntar, porque es que no es solamente que esos recursos sigan ahí, sino que esos recursos son para reparar a las víctimas, supuestamente. Parte del compromiso es reparación de las víctimas. ¿Qué sabemos de los recursos de la familia Ochoa hoy? Y ¿qué tipo de reparación se hizo a las víctimas, por ejemplo, de Fabio Ochoa Vázquez? No, pues absolutamente ninguna, yo no conozco. Creo que ni siquiera por las condenas que hicieron, porque cuando dictan las sentencias ordenan hacer una indemnización. Esas indemnizaciones en ningún caso se han hecho efectivas. Entonces es nada más que una burla a la justicia y sobre todo una burla a las víctimas, que tendrían que ser la parte central de esto. Nadie ha tocado nunca la riqueza del clan Ochoa, porque sería meterse con la misma estructura económica de Medellín. Medellín es controlado totalmente por la mafia. Don Fabio, una preguntita, porque usted al principio dice que el regreso de Fabio Ochoa pues al país significa la impunidad que hay en Colombia, pero ¿por qué lo dice? Porque nunca se le juzgó por haber sido uno de los creadores del MAS, que le dio pie a los grupos paramilitares en el país, o porque nunca hubo una reparación a víctimas. ¿Por qué lo dice específicamente? Pues porque él ya pagó 25 años de cárcel en Estados Unidos. Sí, por todas las anteriores. Por un lado, el proceso en Colombia, nunca hubo una investigación a fondo sobre los asesinatos, secuestros y procesos de lavado de dinero que hizo la organización de ellos, que era esencialmente el cartel de Medellín. Después, cuando viene la historia que es infamante para Colombia, de la extradición de Gilberto Rodríguez y de Jorge Luis Ochoa a Colombia, desde España, donde se habían ido a refugiar luego de que ordenaban matar a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia. Absolutamente nada de eso se investigó en Colombia. ¿Cómo se produjo esa operación aquí, que fue coordinada desde el Hotel Tequendama, que como todos sabemos es un hotel de propiedad del ejército? Y ese era el cuartel del cartel de Cali y el cartel de Medellín para controlar a los políticos, y terminó eso en la compra de la Constituyente del 91, de donde sale nuestra Constitución. Pero los colombianos no nos contamos la verdad. Detestamos conocer toda la historia porque nos da miedo mirarnos en el espejo. Fabio, y eso usted tiene dice... un nombre que se llama impunidad. Claro, pero usted dice que pues ahí no se ha hecho nada con los dineros de la familia Ochoa, y que siguen intactos, y que esos dineros que supuestamente eran para reparar a las víctimas no se han perseguido, porque pues eso acabaría con el establecimiento en Medellín. ¿A qué se refiere usted cuando dice eso? Pues que hay toda una infraestructura de empresas de la construcción, de hoteles y de industrias que son controladas con los dineros de ellos.
O sea que Y Fabio nadie se Ochoa atreve. regresa a Colombia, sí, después de haber pagado 25 años de cárcel, pero regresa a Colombia y sigue con su dinero intacto. Intacto no, porque ya se habrá multiplicado por 3 o 4 veces. Habrá Claro, o producido sea, lo que digo es rendimientos, ¿no? sin haber perdido nada. Entonces, no, claro, totalmente. Totalmente. Y eso es lo terrible del mensaje que le da a la sociedad colombiana, a nuestra juventud, de que el crimen en Colombia sí paga. Y eso es por culpa de la impunidad que ampara la fiscalía y la justicia. Aunque en el caso, por ejemplo, del clan Ochoa, los grandes damnificados fueron los jueces y magistrados que se atrevieron en los años 80 a procesarlos e investigarlos. Hay seis magistrados y jueces asesinados, aparte, obviamente, de mi director Guillermo Cano, que era el director del Espectador, o del ministro de Justicia Rodrigo Lara, y de tantas otras personas que son anónimas, porque, como decías al principio, las series de televisión y todo, lo único que hacen es glorificar a los narcotraficantes, a los delincuentes, pero a la gente que ha estado protegiendo a la sociedad y defendiendo los valores argumentativos de lo que es la Constitución de nuestro país, ellos pasan anónimos y se olvidan en la memoria. Nadie recuerda los nombres de los magistrados que fueron inmolados en el Palacio de Justicia, simplemente porque los narcotraficantes, con los Ochoa a la cabeza, crearon un grupo que se llamaba Los Extraditables para oponerse a la extradición a los Estados Unidos. Y como la Corte se les paró al frente, dijeron, no juzgamos el tratado de extradición con los Estados Unidos. Entonces financiaron al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia y asesinaran a los magistrados. Y a los magistrados de la Sala Constitucional, que se llamaba en ese momento, y de la Sala Penal, porque entre los 8 magistrados de la Sala Penal y los 4 que conformaban la Sala Constitucional hacían prácticamente la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto quedaba en plena vigencia la extradición de narcotraficantes. Ese es el verdadero secreto de la toma del Palacio de Justicia. Usted dice, Fabio, que el dinero del clan Ochoa sigue intacto, o que se ha multiplicado más bien. Y ahora yo le pregunto sobre los tentáculos. Es que esto es época de los 80. Entonces, pues por eso estamos hablando de hace muchas décadas en nuestro país. Pero si la plata se ha mantenido intacta o se ha multiplicado, ¿todavía hay tentáculos del clan Ochoa operando en el país, de lo que usted sabe? Desde luego que sí. Y eso lo sabe todo el mundo. O sea, salvo nosotros, todo el mundo está perfectamente enterado de dónde está asentada la plata de Don Berna, de dónde está asentada la plata del clan Castaño, dónde está la plata de Pablo Escobar, dónde está la plata de los Ochoa, de los Rodríguez Orejuela. Todo eso no es ningún misterio, salvo para los que tienen que resolverlo, para Fabio, enfrentarlos y... Dime. Fabio, usted conoce muy bien toda esta historia de la que estamos hablando, del cartel de Medellín y demás, pero hay una pregunta que surge porque el criminal más criminal de todos era Pablo Escobar, era el jefe máximo, y él mata a los Moncada, mata a los Galeano, mata a mucha gente. ¿Por qué los Ochoa sobreviven a la ira de Escobar? ¿Qué pasa allí? ¿Qué tanto se puede contar de esa historia, por supuesto, perversa y macabra de Colombia? ¿Quién habla? Oscar Montes, Fabio. Hola, Oscar, ¿qué tal? Mira, ¿Qué tal? Pablo Escobar termina siendo un sicario de los carteles. El problema es que hay verdaderos jefes del narcotráfico en Colombia que todavía no se conocen. Están en Pereira y están en Barranquilla.
Entonces, hay unos nombres que se conocen y que figuran en la literatura y en los procesos, pero siempre hay unos autores intelectuales que son los que manejan todas esas historias. Entonces, si usted quiere saber la verdadera historia del Clan Ochoa, no tiene que ver la historia desde el punto de vista de los muertos, sino desde el punto de vista del poder. Sí, don Fabio, el narcotráfico en Colombia dejó unas herencias pues nada honrosas, el hecho de la plata fácil, de que la vida vale nada, incluso la estética de las mujeres, o en estos días hablábamos, por ejemplo, el tema de las alboradas y esta manera de hacer presencia, de hacerse notar. Usted que conoce más el tema, que lo ha estudiado, además de estas que he mencionado, ¿qué otras herencias ve en la cotidianidad de los colombianos? Sí, el narcotráfico viene, que yo conozca, o en lo que yo conocí en su momento, viene de los años 70, de la bonanza marimbera, que es Barranquilla, Santa Marta y La Guajira. Y eso fue permeando todo el tejido nacional. De ahí pasamos a la cocaína y ahora en estos momentos estamos hablando ya de drogas de diseño, de drogas químicas que se producen con químicos que vienen de Alemania y de la China en grandes cantidades. Ha generado una historia de control sobre el Estado. El narcotráfico fue importante cuando se metió a controlar la política, cuando se quiso meter a adueñar del poder político. Y eso fue, incluso hay algún narco me decía el otro día que la política había corrompido el narcotráfico, porque lo convirtieron en un elemento de poder más que un elemento económico, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora en Colombia. Sí, tremenda esa frase, Fabio. Fabio, y hay una cosa. A eso, perdona, Camila, darle la vuelta a esa percepción social, sin usted darle oportunidades a la gente de estudiar, de avanzar, de tener normas claras, democráticas, de movilidad social, es gravísimo, porque él la está condenando a las supuestas salidas fáciles, que obviamente son las efímeras y sin consecuencias. Sí, nosotros no estamos aquí preocupados por la Colombia del siglo XXI, sino por la Colombia del siglo XVI. Pero si nosotros nos conectamos con lo que pasó con Fabio Ochoa Vázquez, él se lo llevaron, lo extraditaron y él pagó su condena en los Estados Unidos. Y yo le quiero preguntar por las deudas de Fabio Ochoa Vázquez en Colombia. Ya hemos hablado que no indemnizó víctimas, que pues no reparó víctimas, eso ya nos lo contestó, pero ¿usted sabe de procesos que él tenga abiertos o de deudas? Porque digamos estos paramilitares, pues aquí estamos hablando de un narcotraficante, pero los paramilitares que han regresado, muchos regresan después de sus condenas y siguen con procesos abiertos acá. ¿Ese es el caso de Fabio Ochoa Vázquez? Que yo tenga conocimiento, no. No, que yo tenga conocimiento de eso, no. No creo que exista ni siquiera procesos administrativos de persecución de bienes. Nunca han existido sobre los Rodríguez, sobre Juela, sobre los Ochoa, sobre los Escobar, nada. Eso es la operación de impunidad y encubrimiento más grande que puede haber este país. Usted dice que hay muchas cosas que no se saben, que todavía hay capos del narcotráfico, incluso de esa época, que no se conocen, que están en Pereira, que están en Barranquilla, nombres que no han salido a la luz, dineros que todavía están intactos, tentáculos que todavía siguen presentes en nuestro país, incluso 30, 40 años después de que vivimos esa época tan oscura del narcotráfico y de la violencia del narcotráfico en Colombia. Su libro es uno pues de los libros más referenciados, de los jinetes de la cocaína para
para entender esa época del país. No se ha vuelto a hacer, o recientemente, para que usted nos diga, Fabio, para recomendarnos sobre textos o investigaciones en torno a este tema del narcotráfico que siga develando lo que vive Colombia y esa relación nefasta entre política y narcotráfico que sigue vigente hoy en día en nuestro país? Pues la verdad no creo que exista o sea, en Colombia lo usual es que aplicamos lo que en los años 60 del siglo pasado se llamaba la campana neumática, a quien intenta poner sobre la mesa un tema que incomoda a la clase alta, o sea, a las 5 familias que manejan y que controlan este país, le aplican campana neumática para que nada de lo que diga ahí salga de un círculo muy reducido. Entonces, que yo sepa, no hay un libro, digamos, como que radiografía de una manera completa el tema del narcotráfico desde los años 90 al presente. Hay un libro muy bueno que fue vetado en Colombia, que se llama Whitewash, Whitewash es el proceso ese de lavado de las lavadoras, cuando usted solo quiere que la ropa le quede muy blanca, que es un libro del periodista inglés Simon Strong, que es un libro muy bueno, muy comprensivo, porque da una visión real y una visión desde afuera. Porque Simon vivió, él es inglés, pero vivió en Medellín como 1 año y medio, investigando para su libro. Y hay una comprensión política, económica y real de lo que es el fenómeno del narcotráfico. Pero ese libro fue vetado en Colombia, porque a Colombia no le gusta la verdad. A los colombianos nos enseñan a acomodarnos para que la corrupción y la violencia se nos vuelva paisaje, para convivir con eso, en lugar de generar los espacios para que haya debate y control social. Entonces, si hay un movimiento social fuerte, empiezan a matar a la gente. Llevamos en este año. En este 2024 van más de 74 masacres y han asesinado más de 170 líderes sociales y a nadie le importa. No hay una sola crónica de un solo periodista que cuente la historia de uno de esos líderes sociales. Ni siquiera la de los periodistas. Hace 15 días mataron a un periodista que se atrevió a enfrentársele a un concejal y lo mataron. Y salió una notica de 3 párrafos y ya nos olvidamos. Siguiente muerto. Siguiente escándalo. Todo se va acumulando como las piedras de las pirámides de Egipto, para que las descifren dentro de 300 años a ver qué era lo que está pasando, porque nosotros no nos atrevemos a mirarnos en el espejo. Pues Fabio, qué placer poder hablar con usted y que nos dé ese contexto histórico y además abrir los ojos y ese reclamo también a lo que sucede en el país con no querer conocer la verdad de qué fue lo que pasó y cuál es esa historia que todavía se sigue repitiendo de esa relación entre narcotráfico, política, negocios, que sigue tan vigente en nuestro país. Es Fabio Castilla, periodista y escritor de este libro muy reconocido que se llama Los jinetes de la cocaína. A propósito del anuncio que se conoció ayer del regreso de Fabio Ochoa desde los Estados Unidos hacia Colombia después de cumplir su condena. Fabio, mil gracias por atendernos y por regalarnos estos minutos al aire en los micrófonos de Blue Radio. A ti, Camila, a Oscar y a todos los que me ayudaron ahí. Muchas gracias.